Hay cosas que no necesitan un anuncio para irse de tu vida, no necesitan una despedida, ni una explicación, ni una conversación incómoda. Simplemente, un día dejas de alimentarlas y poco a poco desaparecen. Si en este momento sientes cansancio sin saber exactamente de qué, si sientes que cargas algo invisible que ya no quieres seguir cargando, esto es para ti. Porque hoy vamos a nombrar 9 cosas que la mayoría de las personas necesita soltar en silencio, sin pedir permiso, sin avisar a nadie, sin esperar que el mundo entienda por qué de repente eres distinto. Antes de seguir, quiero pedirte algo, con calma. Si sientes que esto te está tocando una parte que casi nunca muestras, quédate conmigo hasta el final, y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este espacio. No te lo pido porque lo necesite yo. Te lo pido porque aquí seguimos nombrando lo que casi nadie nombra, y es posible que necesites volver a escuchar esto en otro momento cuando la vida vuelva a pesar. Suscribirte es solo dejar la puerta abierta para seguir acompañándote en este camino. Hay personas que durante años sostienen relaciones por costumbre, no por amor. Se levantan cada día cumpliendo un rol que ya no sienten, hablando con personas que ya no eligen, manteniendo vínculos que se construyeron en una etapa de su vida que ya no existe. Soltar esto en silencio no significa pelear, ni reclamar, ni exigir explicaciones. Significa simplemente dejar de insistir en mantener viva una conexión que ya terminó por dentro, aunque por fuera todavía se vea intacta. Tal vez te ha pasado que sigues llamando, escribiendo, buscando, sosteniendo un vínculo solo porque te da miedo lo que significaría dejarlo ir. El miedo a la soledad muchas veces es más fuerte que la incomodidad de quedarte en algo que ya no te hace bien. Pero hay una diferencia enorme entre estar acompañado y estar simplemente ocupado evitando estar solo. Reconocer esa diferencia es el primer paso para empezar a soltar relaciones que en el fondo hace tiempo dejaron de sostenerte. A veces no entendemos por qué nos cuesta tanto alejarnos de alguien que claramente ya no nos hace bien. Esto sucede porque no estamos soltando solo a esa persona. Estamos soltando también la versión de nosotros que existió junto a ella, los recuerdos compartidos, la idea de un futuro que ya no va a ocurrir. Por eso duele tanto, aunque racionalmente sepamos que alejarnos es lo correcto. El duelo, en estos casos, no es por quien se va, es por todo lo que esa relación representaba. Hay una señal sencilla que ayuda a reconocer estos vínculos sostenidos por costumbre, y es la sensación de alivio que aparece cuando, por algún motivo, ese encuentro se cancela. Si sientes más tranquilidad cancelando que asistiendo, si preparas excusas con más facilidad que ganas reales de estar ahí, probablemente ya sabes, en el fondo, que esa relación dejó de nutrirte hace tiempo. No hace falta convertir esto en un conflicto. Basta con empezar poco a poco a dejar de forzar encuentros que ya no nacen de un deseo genuino. Soltar este tipo de vínculo en silencio también implica hacer las paces con la idea de que no toda relación está hecha para durar toda la vida. Algunas personas llegan para acompañarte en una etapa específica y cuando esa etapa termina, también termina de forma natural el motivo que los mantenía cerca. Aceptar esto no resta valor a lo que se vivió juntos. Simplemente reconoce que el cariño que sentiste en su momento fue real, aunque hoy ya no tenga el mismo lugar en tu vida. Hay quienes sienten miedo de imaginar su vida sin esa persona, aunque ya no recuerden la última vez que ese vínculo les trajo verdadera calma. Ese miedo, entendible, no debería ser la única razón para seguir sosteniendo algo que ya pesa más de lo que sostiene. Soltar no siempre significa una ruptura definitiva. A veces significa simplemente dejar de exigirle a esa relación algo que ya no puede ofrecer. Hay otra cosa que muchas personas necesitan soltar en silencio, y es la costumbre de pedir disculpas por existir. Disculparte por ocupar espacio, por tener una opinión distinta, por necesitar algo, por sentir incomodidad, por simplemente estar presente. Esta costumbre, aprendida muchas veces desde la infancia, hace que la vida se viva siempre pidiendo permiso, como si la propia existencia necesitara una justificación constante frente a los demás. No es casualidad que las personas que más se disculpan por todo sean, casi siempre, las que en algún momento sintieron que su presencia era una molestia. Tal vez crecieron en ambientes
donde expresar una necesidad generaba tensión o donde mostrar una emoción incómoda recibía como respuesta el silencio o la indiferencia. Esa historia, sin que lo decidieras, te enseñó a hacerte pequeño para no generar conflicto, y ese aprendizaje, aunque tenga sentido en su origen, ya no necesita seguir repitiéndose hoy. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces en una conversación dijiste perdón antes de expresar algo que simplemente necesitabas decir? ¿Cuántas veces minimizaste tu propio malestar para no incomodar a otro? Soltar esta costumbre en silencio no significa volverte una persona dura o indiferente. Significa simplemente dejar de tratarte como una visita en tu propia vida y empezar a ocupar el espacio que siempre tuviste derecho a ocupar. Esta costumbre de disculparte constantemente también se nota en pequeños gestos. Cómo hablar en voz baja para no interrumpir, cómo aceptar siempre la opción menos favorable para ti, cómo evitar pedir algo que necesitas por miedo a parecer exigente. Ninguno de estos gestos, por separado, parece grave, pero juntos forman una forma de vivir donde tu propia presencia siempre pide permiso antes de manifestarse. Dejar ir esta costumbre en silencio empieza con algo muy simple, que es notar cuántas veces al día usas la palabra perdón sin que exista realmente una falta de tu parte. No se trata de eliminar la palabra de tu vocabulario de golpe, sino de empezar a reservarla para los momentos donde realmente corresponde, devolviéndole su verdadero peso, en lugar de usarla como un hábito automático para suavizar tu propia existencia. Esta costumbre también se nota en la forma de ocupar lugar físico, eligiendo siempre la silla más incómoda, el rincón menos visible, la porción más pequeña, como si merecer menos espacio fuera una forma silenciosa de no generar incomodidad en los demás. Reconocer este patrón en lo cotidiano ayuda a notar cuántas veces, sin palabras, también te disculpas con el cuerpo. Hay una tercera cosa que conviene dejar ir sin anunciarlo, y es la costumbre de rescatar emocionalmente a personas que no están dispuestas a hacerse responsables de sí mismas. Hay vínculos donde una persona sostiene constantemente al otro, escuchando sus crisis, resolviendo sus conflictos, calmando su ansiedad, mientras esa otra persona nunca hace el mismo esfuerzo de regreso. Esto no es amor, aunque durante mucho tiempo se haya sentido como una forma de demostrarlo. Lo que estás sintiendo, si te reconoces en esto, tiene una historia y casi siempre empieza en la infancia, en un hogar donde tuviste que cuidar emocionalmente de un adulto antes de que alguien cuidara de ti. Esa inversión de roles deja una huella profunda y de adulto se repite en relaciones donde terminas siendo el sostén permanente de personas que jamás te ofrecen lo mismo. Soltar este patrón en silencio significa simplemente dejar de responder automáticamente cada vez que alguien te necesita y empezar a preguntarte si esa relación también te sostiene a ti. Una forma de reconocer este patrón es notar si, después de ayudar a alguien, sientes agotamiento en lugar de satisfacción. Ayudar desde el amor deja una sensación de conexión, mientras que rescatar desde la costumbre deja una sensación de vacío, como si hubieras entregado algo que no te sobraba. Esta diferencia, sutil pero importante, es una buena guía para saber si estás cuidando a alguien o sosteniendo sin descanso un peso que no te corresponde cargar solo. Soltar este rol en silencio no significa dejar de importarte la otra persona. Significa confiar en que ella también tiene la capacidad de sostenerse, aunque eso implique verla atravesar dificultades sin que tú intervengas inmediatamente. A veces el acto más amoroso no es resolver el problema de alguien, sino permitirle encontrar su propia fuerza para resolverlo. Hay una pregunta útil para identificar este patrón y es notar si dentro de la relación existe un intercambio real o si uno de los dos siempre da y el otro siempre recibe. Cuando ese desequilibrio se repite una y otra vez, no es casualidad ni mala suerte. Es casi siempre una dinámica que ambos, sin notarlo, ayudaron a construir y a mantener. Hay otra cosa que muchas personas cargan sin notarlo, y es la necesidad constante de aprobación externa. Vivir esperando que alguien confirme que tu decisión fue correcta, que tu apariencia está bien, que tu trabajo es suficiente, que tu forma de vivir
merece ser validada. Esta necesidad, agotadora en silencio, nace de no haber recibido suficiente confianza interna durante los primeros años de vida y se traduce en una búsqueda permanente de certeza afuera en lugar de construirla adentro. A veces no entendemos por qué. Incluso después de lograr algo importante, sentimos la necesidad inmediata de contarlo, mostrarlo, compartirlo, como si el logro no existiera del todo hasta que alguien más lo reconociera. Esto revela cuánto poder le hemos entregado a la mirada externa sobre nuestra propia vida. Soltar esta necesidad en silencio no significa dejar de compartir lo que vives. Significa que el valor de lo que haces ya no dependa exclusivamente de quien lo aplauda. Esta necesidad de aprobación constante también se manifiesta en la dificultad para tomar decisiones simples sin consultar a varias personas antes, como si tu propio criterio no fuera suficiente para confiar en él. Con el tiempo, esta costumbre debilita la confianza en tu propio juicio, porque cada decisión termina dependiendo de una validación externa que nunca termina de ser suficiente. Soltar esta necesidad en silencio implica empezar a tomar pequeñas decisiones sin anunciarlas, sin pedir opinión, simplemente confiando en tu propio criterio, aunque al principio genere incertidumbre. Cada vez que sostienes una decisión propia sin necesitar la aprobación de alguien más, fortaleces un músculo interno que durante años quizás estuvo descansando. Esta búsqueda de aprobación también aparece en la dificultad para disfrutar algo plenamente hasta que alguien más lo valida con un comentario, un gesto o una palabra de reconocimiento. Cuando ese reconocimiento no llega, la experiencia se siente incompleta, aunque en realidad nada le faltó salvo la mirada externa que esperabas. Hay una quinta cosa profundamente silenciosa que conviene dejar ir, y es el diálogo interno cruel que muchas personas sostienen consigo mismas sin notarlo. Esa voz que corrige cada error con dureza, que recuerda cada fracaso con detalle, que exige perfección incluso en los días más difíciles. Esta voz no nació contigo, aunque ahora suene exactamente como tu propia voz. Casi siempre es un eco de comentarios, exigencias o silencios que escuchaste hace muchos años y que terminaste internalizando como verdad. Tal vez te ha pasado que eres capaz de hablarle con ternura a un amigo que está atravesando un mal momento, pero contigo mismo usas palabras que jamás le dirías a alguien que quieres. Esta diferencia muestra que la capacidad de amar con paciencia ya existe dentro de ti. Soltar la crueldad interna en silencio significa empezar a dirigir esa misma ternura hacia adentro, sin esperar a merecerla, sin condicionarla a hacerlo todo bien. Esta voz interna crítica suele aparecer con más fuerza justo en los momentos donde más necesitas contención, como después de un error, una pérdida o un fracaso. En lugar de acompañarte, te ataca, repitiendo frases que probablemente escuchaste en el pasado, dichas por alguien que tampoco sabía sostenerse a sí mismo con compasión. Soltar esta crueldad interna en silencio no ocurre apagando esa voz de golpe, porque lleva años instalada. Ocurre, más bien, aprendiendo a reconocerla cuando aparece y eligiendo, aunque sea con torpeza al principio, una respuesta distinta. Una que se parezca más a cómo hablarías con alguien que amas profundamente. Hay un ejercicio simple que ayuda a debilitar esta voz interna y consiste en preguntarte, frente a cada pensamiento crítico, si esas mismas palabras se las dirías a alguien que realmente te importa. Casi siempre la respuesta es no, y esa diferencia, notada con honestidad, abre una pequeña grieta en la costumbre de tratarte con dureza. Hay una sexta cosa que pocas veces se nombra, y es la comparación constante con la vida de los demás. Medir tu ritmo, tus logros, tu cuerpo, tu relación, tu economía, en función de lo que otros muestran, sin saber realmente lo que hay detrás de esa imagen. Esta comparación, alimentada también por lo que vemos todos los días en redes sociales, genera una sensación constante de estar atrasado en una carrera que en realidad nadie está corriendo de la misma forma. No es casualidad que la comparación duela tanto cuando ya cargas una historia de sentirte insuficiente. Cada comparación nueva reactiva esa misma herida antigua
haciendo que el presente se viva siempre desde la falta, en lugar de vivirse desde lo que ya se tiene. Soltar la comparación en silencio no significa dejar de admirar a otras personas. Significa dejar de usar su camino como medida de tu propio valor. La comparación constante también se alimenta de mostrar solo una parte de la vida en redes sociales, mientras el resto, lo difícil, lo cansado, lo incierto, permanece oculto. Comparar tu vida completa con la versión editada de la vida de otra persona es en sí mismo una comparación injusta desde el inicio. Soltar la comparación en silencio significa recordarte cada vez que aparece que estás viendo solo un fragmento, no la historia completa. Y aunque saberlo racionalmente no siempre calme la emoción de inmediato, repetirlo con paciencia ayuda, con el tiempo, a debilitar el peso que esa comparación tiene sobre tu bienestar diario. Hay también una comparación silenciosa que ocurre con tu propio pasado, exigiéndote sostener un ritmo, una energía o una versión de ti mismo que pertenecía a otro momento de tu vida. Compararte con quien fuiste, sin reconocer que las circunstancias también cambiaron, es otra forma de la misma trampa. Hay una séptima cosa que conviene soltar, y es el miedo a decepcionar como motor principal de tus decisiones. Elegir una carrera, una pareja, un estilo de vida, no porque lo desees profundamente, sino porque temes la reacción de quienes esperan algo distinto de ti. Vivir así, complaciendo expectativas ajenas, puede sostenerse durante años, pero deja una sensación constante de estar viviendo una vida que no termina de sentirse propia. A veces no entendemos por qué, incluso logrando lo que otros esperaban, seguimos sintiendo un vacío difícil de explicar. Esto ocurre porque el logro respondió a una expectativa externa, no a un deseo interno real. Soltar el miedo a decepcionar en silencio no significa dejar de considerar a las personas que amas. Significa empezar a incluirte también a ti en esa ecuación, en lugar de desaparecer constantemente para complacer a los demás. Este miedo a decepcionar suele tener su origen en relaciones donde el afecto se sintió condicionado a cumplir ciertas expectativas. Si en algún momento sentiste que el cariño disminuía cuando no cumplías lo esperado, tu mente aprendió que decepcionar era peligroso y desde entonces evitarlo se volvió una prioridad incluso a costa de tu propio bienestar. Soltar este miedo en silencio no significa dejar de cuidar los vínculos importantes. Significa empezar a preguntarte, antes de decidir algo, si esa elección nace de un deseo propio o únicamente del temor a la reacción ajena. Esa pregunta simple, repetida con honestidad, puede empezar a devolverte decisiones que realmente te pertenecen. Hay momentos donde decepcionar a alguien, aunque incómodo, es en realidad un acto de honestidad hacia ti mismo. No siempre se puede cumplir con todas las expectativas que otros depositan. Y aprender a sostener esa incomodidad sin huir de ella es parte de construir una vida que realmente te represente. Hay una octava cosa muy silenciosa que muchas personas necesitan dejar ir, y es la costumbre de minimizar sus propias emociones. Decir que estás bien cuando no lo estás, restarle importancia a un malestar real, convencerte de que exagerar tu propio dolor sería una falta de fortaleza. Esta costumbre, aprendida en entornos donde mostrar vulnerabilidad no era bien recibido, hace que muchas personas vivan desconectadas de lo que realmente sienten, incluso frente a sí mismas. Lo que estás sintiendo, si te reconoces en esto, tiene una historia y casi siempre incluye un momento donde mostrar tristeza, miedo o cansancio no encontró la respuesta de cuidado que necesitabas. Aprendiste entonces que era más seguro guardarte esas emociones que exponerlas. Soltar esta costumbre en silencio significa empezar a permitirte sentir, sin minimizar, sin justificar inmediatamente, sin convertir cada emoción incómoda en algo que hay que esconder para seguir funcionando. Minimizar tus emociones también se nota en frases que repites casi automáticamente, como no es nada, ya se me pasará, no es para tanto, dichas incluso cuando por dentro
La situación pesa mucho más de lo que esas palabras reconocen. Estas frases, aunque parezcan inofensivas, terminan entrenándote para desconfiar de tu propia percepción emocional. Soltar esta costumbre en silencio implica permitirte, aunque sea solo contigo mismo, nombrar con honestidad lo que realmente sientes, sin suavizarlo de inmediato. No es necesario anunciarlo a nadie. Basta con dejar de mentirte a ti mismo sobre el tamaño real de lo que estás atravesando. Minimizar lo que sientes también afecta la forma en que otros pueden cuidarte, porque si tú mismo presentas tu malestar como algo menor, es difícil que alguien más le dé la importancia real que tiene. Nombrar con honestidad lo que atraviesas no es debilidad, es la base para recibir el apoyo que de verdad necesitas. Hay una novena cosa, quizás la más profunda de todas, y es la expectativa rígida sobre cómo deberías ser a esta edad, en esta etapa, según cierto ideal que nunca terminó de ser realmente tuyo. La idea de que ya deberías tener resuelto esto, alcanzado aquello, superado tal otra cosa, según un calendario que nadie te preguntó si querías seguir. Vivir comparando tu vida real con esa vida imaginaria genera una insatisfacción constante, incluso cuando, vista desde afuera, tu vida tiene mucho que merece ser valorado. No es casualidad que esta expectativa pese tanto en silencio, porque casi nunca se dice en voz alta. Se vive como un murmullo constante, una sensación de estar atrasado frente a un mapa que en realidad nunca existió de la forma en que lo imaginaste. Soltar esta expectativa no significa dejar de tener metas. Significa permitirte construir tu propio tiempo, tu propio ritmo, tu propia definición de lo que significa estar bien, en lugar de medirte siempre contra una idea ajena de lo que deberías ser. Esta expectativa rígida también se alimenta de comparar tu cronología personal con la de las personas que te rodean, como si existiera un único camino válido para llegar a sentirte realizado. Pero cada historia tiene su propio ritmo, marcado por circunstancias, oportunidades y decisiones que no siempre dependieron únicamente de ti. Soltar esta expectativa en silencio significa permitirte construir una idea propia de éxito, una que considere tu historia particular, en lugar de medirte siempre contra un calendario ajeno que, en realidad, nunca prometió ser el correcto para todos. Hay una forma de aliviar esa presión, y es recordar que muchas de las personas que parecen tener todo resuelto, en realidad atraviesan sus propias dudas en silencio, solo que no las muestran de la misma manera. Medirte contra una imagen incompleta de la vida de otros siempre va a dejarte en desventaja. Hay un hilo común que atraviesa estas 9 cosas, y es que ninguna se suelta con un anuncio, con una decisión dramática, con una conversación que cierre todo de una vez. Se sueltan poco a poco en pequeñas decisiones diarias, en momentos donde elegiste no responder desde el viejo patrón, donde elegiste hablarte distinto, donde elegiste no compararte, donde elegiste no rescatar a quien no se hace responsable de sí mismo. Esa es la verdadera forma en que algo se va de tu vida en silencio, no con ruido, sino con constancia. Hay algo más que vale la pena decir antes de cerrar esto. Soltar estas 9 cosas no te convierte automáticamente en una persona distinta de un día para otro. Habrá días donde vuelvas a disculparte de más, donde vuelvas a compararte, donde vuelvas a minimizar lo que sientes. Esto no significa que el proceso haya fallado. Significa que estás desaprendiendo algo que se construyó durante años. Y eso, naturalmente, toma tiempo. Lo importante no es la perfección en este proceso, sino la dirección. Cada vez que notas el patrón antiguo y eliges, aunque sea por un momento, responder distinto, estás reescribiendo poco a poco la forma en que te relacionas contigo mismo y con quienes te rodean. Esa es la verdadera transformación silenciosa, la que nadie aplaude, pero la que realmente cambia una vida. Tal vez ahora entiendas por qué te sentías cansado sin saber exactamente de qué. No era una sola cosa, eran varias capas acumuladas, sostenidas durante años, sin que nadie te enseñara que tenías permiso para soltarlas. Reconocer esto no es un fracaso, es más bien
el inicio de una forma distinta de habitar tu propia vida, una donde ya no necesitas cargar todo lo que aprendiste a cargar solo porque en algún momento no supiste que existía otra forma. No hace falta soltar las 9 cosas hoy mismo, ni siquiera esta semana. No hace falta convertir esto en una meta urgente que se suma a todo lo demás que ya cargas. Basta con dejar que estas palabras se queden contigo un poco más, con que algo en algún momento del día te recuerde con suavidad que tienes permiso para dejar de cargar lo que ya no te corresponde. Soltar, en realidad, no es un acto ruidoso. Es una decisión silenciosa, repetida, con paciencia, que con el tiempo va devolviéndote a un lugar más liviano, más tuyo, más en paz contigo mismo.